angustiado. Sucedió una mañana como esta. Cuando vamos al Evangelio de Lucas, por la mañana nuestras hermanas en el culto de resurrección leían esa porción en el Evangelio de Lucas. Yo quiero invitarle que vayamos siempre a Lucas, capítulo 24, en esta ocasión. Lucas, capítulo 24, versos 36 en adelante. Lucas 24, versos 36 en adelante. ¿Lo tenemos, hermanos? Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hubieron muchas ocasiones particulares en las cuales Jesús habló específicamente de esto, de que era necesario que el Cristo padeciese y que al tercer día resucitaría. Lucas capítulo 9, verso 22, nosotros encontramos el primer anuncio. La primera vez en la que el Señor les está hablando acerca de las cosas que van a acontecer. Luego, un poquito más adelante, en el mismo capítulo 9 de Lucas, verso 44, encontramos el segundo anuncio. Ahí el Señor nuevamente les está diciendo: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Oiga bien, y lo leo porque me llama la atención la insistencia del Señor Jesús, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntar sobre esas palabras. Luego, más adelante, estamos haciendo retroalimentación para hacer un contexto a lo que queremos llegar. Luego, en el verso 31 del capítulo 18, nosotros encontramos el tercer anuncio. Ahí tomó a los 12 y habló específicamente con ellos. Más adelante, en Juan capítulo 12, versos del 27 al 36,
encontramos el cuarto anuncio de lo que iba a acontecer. O sea, el Señor ya les venía constantemente diciendo, esto es lo que va a pasar. O sea, de hecho ellos estaban conscientes. Acuérdese cuando nosotros leemos los evangelios y todo aquello que rodea lo que conocemos como la pasión de Cristo, el sufrimiento de Cristo, la entrega de Cristo, usted se da cuenta que todo lo que el Señor había hablado, incluso aquellos momentos tremendos para Pedro, ¿verdad? Ay, Pedrito, porque Pedro era un poco impulsivo, así como de repente algunos de nosotros antes de venir al Señor, ¿verdad? Reactivo. De hecho, muchas veces lo hemos dicho, para mí Pedro es un tremendo ejemplo de cómo Dios es el único que puede cambiar el carácter del ser humano. Muchas veces lo he compartido, porque a veces nosotros decimos, no, es que yo así soy, ¿verdad? O sea, el ego, ¿verdad? Y nadie me va a cambiar. No, el Señor cambia a las personas. Usted y yo somos testigos fieles, objetos de nuestra propia vida. Incluso momentos como ese de Pedro, ¿verdad? Que, no, Señor, yo aquí nadie pasa, nadie te toca. Ay, Pedrito, antes que el gallo cante, me vas a haber negado 3 veces, le dijo. Todo, hermanos, pasó tal y como Jesús se los había dicho. Todo, y cuando leemos el pasaje que estamos compartiendo en Lucas, nos damos cuenta que él mismo les dice, mire, es que las cosas iban a cumplir exactamente tal y como estaban escritas. Todo lo que estaba escrito en mí, les dice, de mí, en los profetas, iba a cumplirse. Y todo va a cumplirse. Acuérdese que la palabra ha tenido un cumplimiento cronológico, ¿verdad? Y todo estaba determinado. Y en ese momento particular, después que pasan los acontecimientos de la mañana, en los cuales van aquellas mujeres a buscar a Jesús y no lo encuentran, y todo aquello extraordinario y fuera de lo normal, la piedra quitada, los ángeles, porque todo estaba lleno de acontecimientos extraordinarios. Decíamos el viernes, ¿cómo es que no vamos a creer en todo eso que el Señor hacía? No lo hemos visto físicamente, pero es la fe. De hecho, en esta parte del Evangelio nosotros decimos, andamos por fe y no por vista. Así como yo creo, decía el viernes, que el Señor creó todo lo que nosotros conocemos en 6 días literalmente, porque Él así lo hizo. Hágase la luz, y formó a los animales, y hizo lo otro, y la Escritura claramente dice, en la mañana de un día, en la tarde del día, la mañana lo dice puntualmente, así como creo que el mar fue abierto, decía yo el viernes, así como creo que con 2 pescaditos y 5 panes alimentó, ¿cuántas personas? Sin contar las mujeres y los niños. Algunos teólogos dicen que eran entre 18,000 y 20,000 personas. Y usted dice, eso como que cuesta un poquito, ¿verdad? 2 pescaditos, 5 panes, casi 20,000 personas, y todavía sobraron 12 cestas. Pero ese es el poder de Dios. Ese es lo que sustenta mi fe. Ese es lo que sustenta su fe. Cosas extraordinarias que de repente nos pasan. Hay gente que todavía sigue diciendo, qué suerte la mía, qué suerte la suya. Usted sabe que la suerte no existe para nosotros. ¿Sabe qué es lo que sí existe? Un Dios que es poderoso y para lo cual no hay nada imposible. Y sigue haciendo cosas extraordinarias, claro que sí. Cosas que nos asombran, cosas que no son normales, cosas que nos dejan así sorprendidos. Pero ese es el Dios en el que hemos creído. Cristo se levanta de la muerte, vence la tumba, vence la muerte.
Y comienza por ahí a aparecerse a sus discípulos en el pasaje que estamos compartiendo. Y dice que ellos todavía estaban asombrados. Pero fíjese que hay algo ahí que me llama la atención, porque si nos damos cuenta, si bien es cierto, estaban asombrados, pero dice que estaban llenos de gozo. En el culto de la mañana decíamos que una de las cosas que produce el poder de Dios obrando efecto, ¿verdad?, en nosotros es el gozo. Ellos estaban asombrados. Y si bien es cierto, en alguna medida estaban contentos, a tal grado de que hay uno de los evangelios que narra el caso de Tomás, que él incluso dudó, ¿verdad? No, Señor, si eres tú, quiero ver si es cierto, vaya, si soy yo. Encontramos a través de la Escritura fe de que Cristo sí había vencido la muerte y que sus palabras, todo lo que él había expresado, estaba cumpliéndose tal y cual él lo había dicho. Y por eso es que cuando está con ellos, él les dice, ¿acaso, vamos al pasaje que estamos leyendo, hermanos, ahí en Lucas, acaso les dice, no se acuerdan ustedes? Verso 44, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la Escritura y les dijo, así está escrito, y fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y luego viene el efecto, ¿verdad? Y que se predica. Siempre va a haber un efecto, hermanos, como decíamos en la mañana, un propósito. De hecho, su vida tiene un propósito y lo va a tener siempre, y el Señor lo va a cumplir. Así que usted trate de descubrir el propósito particular, por supuesto. Para lo que la iglesia va a ser usada, ahí no tiene usted que descubrirlo, porque usted sabe que la iglesia está para dar testimonio de Cristo. Ahí no hay tales de que uno diga, voy a ver para qué soy bueno en la iglesia, a ver si soy bueno para el evangelismo. No, eso es parte, debería ser parte de su naturaleza. Ese deseo de, fíjese que interesantemente, después que ellos estuvieron con Jesús y después que Él les dio las evidencias, algo sucedió en la vida de ellos. Aparte de que dice que les fue abierto el entendimiento, a mí me llama la atención porque dice ellos después de haberle adorado, verso 52 del pasaje que estamos leyendo, dice que volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. El efecto, lo que aquello había causado, el poder del evangelio, como dice el apóstol Pablo. Yo no me avergüenzo, dice, del evangelio, porque es poder de Dios. Por eso es que el tema de la mañana que compartimos era eso, el poder de la resurrección. Imagínense qué hubiese pasado, hermanos, si Cristo no hubiese resucitado. Primero, no tendríamos o no podríamos creer ni tener seguridad de la palabra. ¿Qué tal si de repente la Escritura dijera que Cristo había dicho que iba a resucitar, pero luego adelante ya no se hubiera dicho más nada? Dice el apóstol Pablo cuando escribe un poquito más allá adelante, en 1 Corintios capítulo 15, a partir del verso 12, él dice que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Porque Cristo les había hablado de la vida eterna. Porque el mismo Jesús les había dicho, miren, el que cree en mí, aunque muera físicamente, va a vivir. Porque Él había dicho que Él era la resurrección. ¿Qué tal si Él no hubiese resucitado? ¿A cuántos de ustedes los han defraudado? En cualquier cosa, digamos, que sea
alguien les dice, mire, nos vamos a reunir a tales horas porque tengo algo que decirle o darle, y usted llega y no llega la persona. Y luego le llama y le dice, mire, es que tuve un atraso, pero mañana a la misma hora, en el mismo lugar, y usted llega y la persona no llega. Es que mire, tuve otro atraso, pero mañana sí, en la misma. ¿Será que usted va a ir? Posiblemente sí, ¿verdad? Pero ¿qué tal si usted va y esta persona no vuelve a llegar? ¿Cómo se siente usted? Decepcionado, ¿verdad? Si Cristo no hubiese resucitado, quién sabe qué hubiese pasado, porque los discípulos en algún momento incluso se fueron a hacer lo que antes estaban haciendo. Sí, ellos se reunieron nuevamente hasta después de que Él habló con ellos. Ellos tuvieron ese valor de estar juntos y estar orando después de que Él les había abierto el entendimiento, después de que se habían dado cuenta de que era cierto. Y estaban ya esperando la promesa, el empoderamiento que iban a recibir. Dijeron, no, esto es en serio. A veces la gente nos defrauda a nosotros, pero Cristo, hermanos, sí resucitó. Y eso, hermanos, le da poder al evangelio. No podríamos confiar en ninguna de las promesas, fíjense. Si Cristo no hubiese resucitado, sería un poco difícil confiar en esas promesas que al final son las que nos sostienen. Siempre he dicho, hay muchas promesas en la Escritura. Hay promesas para la familia, hay promesas para los hijos, hay promesas para la vida, para todo. Pero hay dos que a mí me encantan, son para mí quizás las que encierran todo, ¿verdad? Y le dan sentido, hermanos, a la vida del ser humano. La primera de ellas es: busca primero, o como cosa prioritaria, el reino de Dios. Así dijo el Señor Jesús, ¿verdad? Busquen el reino de Dios y su justicia. Y luego, hay dos versículos que dicen, uno dice, y luego, y todas estas cosas os serán añadidas. El resto de cosas, y quiero aclararle que no está refiriéndose única y exclusivamente a las cosas materiales, como a veces enfocamos ese versículo. El reino de Dios y luego todas las cosas materiales van a venir. No. Todo lo que usted necesita va a llegar como consecuente. Y muchas veces no son cosas materiales las que usted necesita. Cuando usted ha buscado el reino de Dios y su justicia, la justicia de Dios en su vida, la presencia gloriosa de Dios en su vida, cuando usted necesita paz, por ejemplo, la paz llega. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando usted necesita paciencia, esa paciencia ahí está, como fruto del Espíritu. Cuando usted necesita valor, ahí está. Cuando usted necesita muchas veces consuelo, ahí está. Porque el ser humano no necesita solo cosas materiales. Es más, por ahí la Escritura hasta lo advierte. No solo de pan vivirá el hombre, sino de esto. Y a veces, hermanos, nuestra fe no nos permite entenderlo. Porque la fe a veces no la desarrollamos, ¿verdad? Estamos bloqueados. Y la otra promesa maravillosa también es que a los que amamos a Dios, restricciones, ¿verdad? Restricciones aplican, dice, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Usted y yo, si amamos al Señor, ¿verdad? Tenemos la seguridad y la garantía de que sea lo que sea que pase en nuestra vida, que venga del Señor, por supuesto. Voy a hacer aquí un paréntesis, acuérdese que hay solamente dos orígenes de las cosas que pasan en su vida, aparte del contexto al que estamos expuestos, ¿verdad? Porque la Biblia, la palabra del Señor no dice
que no vamos a estar expuestos a este mundo, ¿cómo no? ¿A quién lo han asaltado más de alguna vez? A ver, levante la mano. ¿A quién lo han asaltado? Nos han asaltado. La Biblia no dice a los hijos de Dios no los van a asaltar. ¿Verdad que no? La Biblia no dice los hijos de Dios no se van a enfermar. Si algunos hasta hemos estado a punto de la muerte. O sea, estamos expuestos, somos humanos, vivimos en un contexto que es bien tremendo, hermano. Delincuencia, inseguridad. Pero sabe que las cosas que muchas veces el Señor permite que pasen en nuestra vida, que a veces desde nuestra perspectiva no son buenas, vienen a redundar en bendición. Una de ellas, por ejemplo, son las enfermedades. Fíjese que las enfermedades, ¿cómo lo acercan a uno al Señor? ¿Cómo permiten las enfermedades que uno vea de cerca la mano del Señor obrando? Cómo las enfermedades muchas veces nos abren el entendimiento al momento en que Dios de veras dijo que necesito tratar contigo. Y hay otro tipo de situaciones. A mí me encanta mucho el apóstol Pablo cuando él dice allá en 2 Corintios, cuando usted lee los primeros capítulos, él dice, miren, nosotros tuvimos situaciones tremendas, situaciones de muerte, dice. Fuimos consolados por el Señor, fuimos confortados por el Señor para aprender a confortar, a animar a otros, pero el Señor nos llevó a un punto, dice, que pensábamos que íbamos a morir. ¿Y saben por qué lo hizo? Dice Pablo, para que no confiáramos en nosotros, para que aprendiéramos a confiar más de Él. Y muchas veces, hermanos, pasa. El Señor a veces no nos permite ciertas cosas hasta que no aprendemos a depender de Él. El Señor de repente, por el otro lado, pasa que permitan ciertas cosas para que regresemos a Él de la manera correcta. Porque si hay algo, hermano, por lo que yo estoy seguro, es que su papá, su Padre, ¿verdad? Celestial, como muchos decimos nosotros, el Padre, Él nos ama como a sus hijos y desea para nosotros lo mejor. Y cuando hay cosas, hermanos, que no van a ser de beneficio para nosotros, esto muchas veces las aparta o muchas veces las permite. Y después de este paréntesis de las cosas que suceden en nuestra vida, las que el Señor permite, hay otras que suceden en nuestra vida que no es que el Señor las permita, sino que pasan porque nosotros, perdónenme la expresión, porque nosotros a veces somos necios o somos burros. Conocemos la palabra, sabemos lo que al Señor le agrada y lo que no, pero lo hacemos. Y después vienen las consecuencias. Y yo he escuchado a mucha gente que tiene consecuencias de sus decisiones personales, lejos de la voluntad de Dios, y dicen, es que era la voluntad de Dios. No, muchas veces no. Muchas veces es consecuencia de nuestro pecado, de nuestras malas decisiones, de no poner al Señor antes. Pero aún así, oiga bien, aquí viene una noticia muy buena. El Señor siempre tiene misericordia. Y Él muchas veces endereza nuestros pasos. Consecuencias a veces quedan, sí, pero Él endereza nuestros pasos. Él es un Dios clemente y misericordioso. Pero nosotros, hermanos, podemos confiar en las promesas. Si Cristo no hubiese resucitado, las promesas serían difíciles de creer. Si Cristo no hubiese resucitado, hermanos, no tendríamos esperanza. Oiga bien, la esperanza de la vida eterna, que debería ser para nosotros prioridad. Oiga bien, prioridad 1. La gente vive hoy en día amando este mundo. Mire qué triste. Si Cristo no hubiese resucitado, como no habría esperanza, habría que amar este mundo, porque no tendríamos seguridad de una vida después de la vida. Mucha gente vive así, como que no
entiende lo de la esperanza y están bien aferrados como que este mundo lo fuera todo. Y han apartado y han alejado a Dios de sus vidas. El trabajo, no estoy diciendo que sea malo, el trabajo lo es todo, los amigos lo son todo, la familia lo es todo, y no estoy diciendo que sea malo. Porque para mí, yo amo mi trabajo, y más que un trabajo, este es un privilegio. Amo a mi familia, claro. Los momentos que puedo estar con mi familia, a mis hijos, a mis nietos. Amo a mis amigos, claro, y disfruto el momento que estoy con ellos. Pero ni mis ocupaciones, ni mi familia, ni mis amigos pueden quitar el lugar que al Señor le corresponde. Por el contrario, debemos ser esos motivadores para que nuestra familia, nuestros amigos también puedan darle al Señor el lugar que le corresponde. Hermanos, nosotros tenemos una maravillosa promesa en Cristo, la esperanza de la vida eterna. De hecho, cuando usted viene al Señor, una de las cosas que debe experimentar, que debe vivir, es que usted ya no es de aquí. Porque el Señor lo ha librado de la condenación eterna y lo ha librado de tantas cosas, porque el propósito al final es que usted pueda y que yo pueda también estar con Él de manera eterna. Mire, que a mí me impacta cuando yo leo y la Escritura dice que somos herederos y coherederos, fíjense, juntamente con Cristo. Yo, este miserable ser humano, puesto a heredar con Cristo. Y a veces la gente no entiende. Pero tenemos una esperanza que es real. Y por eso es que nuestra ciudadanía está allá. Yo decía, y a veces digo, de repente él me dice, no digas que somos extraterrestres, pero la verdad es que al final los extraterrestres sí existen, porque nosotros somos extraterrestres, no somos de la tierra. Somos del reino celestial. No te pido que los quites, dice el Señor, pero sí que los guardes. ¿Verdad? Ellos no son de aquí, no pertenecen aquí. O sea, nosotros tenemos un lugar al lado del Padre para la eternidad. Físicamente no estamos ahorita, pero un día sí vamos a estar. Si Cristo no hubiese resucitado, no tuviéramos esa esperanza de vida. Tampoco, hermanos, podríamos presentar un mensaje. O sea, mire, si Cristo no hubiera resucitado, nada de esto tuviera sentido. ¿Cómo vamos a presentar un mensaje? Mire, le voy a presentar a Cristo para salvación, pero mire, si Cristo no resucitó, no habría mensaje tampoco. Pero lo maravilloso, hermanos, es que palabra fiel es esta, dice el apóstol Pablo. Cristo ha resucitado y nos ha dado la esperanza de vida eterna y de presentar un mensaje de salvación a la humanidad. Hoy, hermanos, nosotros estamos celebrando la vida, eso es lo que estamos celebrando. Estamos contentos, ¿verdad? Sí, Cristo tuvo que padecer, Él pagó el precio. Me encanta cuando encuentro algunas cosas que la gente escribe que nos permiten ir más allá de lo que a veces vemos, aquí están de cerca. Y por ahí había escrito uno de esos predicadores, dice que Cristo no murió para que tengamos una semana santa, dice, sino para que tengamos una vida santa. Y es la realidad. El precio que Él pagó no es para que estemos teniendo lástima. Ay, pobrecito Jesucito, pobrecito Jesucito, ¿verdad? Sí. Más allá de eso, de incluso, yo pienso que algunos sienten como lástima, ¿verdad? Y no sé qué tan honesta la lástima, porque cuando uno realmente siente el dolor de alguien es porque se ha puesto en el lugar de ese alguien y va a tratar de corresponder a esa situación. Pero
Él no lo hizo para que nosotros estemos lamentando. Dice que Él sufrió con gozo. Por eso es que la Escritura tiene esa motivación que nosotros en las situaciones difíciles que padecemos por el Evangelio debemos sentir gozo. Es más, por ahí la Escritura nos advierte que solamente aquellos que sean parte, oiga bien, de los padecimientos de Cristo, también van a disfrutar con Él su gloria. A veces nosotros creemos que podemos vivir un evangelio separado, ¿verdad? Un evangelio separatista, a nuestra manera, a nuestra conveniencia y a nuestro gusto, creyendo lo que nosotros pensamos que es lo que Dios quiere y que es lo mejor y punto. Por eso es que encontramos ahí un montón de gente que anda completamente errada, hermanos, en su fe personal, ¿verdad? Gente que no se congrega y cree que está bien con el Señor. No, dicen algunos todavía, es que no es necesario congregarse, Dios está en todo lugar. No, es que eso es cierto. Pero a mí la Escritura me manda a ser parte del cuerpo de Cristo. Y es más, mi naturaleza, desde que yo tengo la presencia gloriosa del Señor, me va a hacer buscar al cuerpo de Cristo. Cuando usted dice, y lo he dicho de esta manera muchas veces, cuando alguien dice que no necesita congregarse, lo que está haciendo es despreciando al cuerpo de Cristo. Hay mucha gente que cree que puede vivir un evangelio de conveniencia, haciendo ciertas cosas. Y es que esto no es desagradable al Señor, si esto es normal, ¿verdad? El evangelio, hermano, requiere sometimiento. Y el Señor Jesús así lo estableció, ¿verdad? ¿Quiere alguno venir conmigo? ¿Quiere alguno caminar conmigo? ¿Quiere alguno estar cerca de mí? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día, no solo el domingo, o cuando se acuerde, y sígame, no me vea de lejos. Son dos cosas diferentes. Hay mucha gente que está viendo de lejos. No, hay que seguir a Jesús. Por eso, hermanos, es que vamos a seguir insistiendo. Muchas veces la palabra del Señor para nosotros no va a ser tan suavecita, ¿verdad? Porque nuestra condición tal vez no es la buena. Y a veces va a ser dura. Hasta los discípulos la sintieron así, ¿verdad? Qué dura es tu palabra, Señor. Y el Señor Jesús, que los amaba tanto y que los quería tanto, ¿saben qué les dijo? ¿Qué les dijo? ¿Quieren irse ustedes también? Váyanse, les dijo. Mire, sabe, la palabra del Señor muchas veces no nos va a acariciar, nos va a corregir. Por eso es que la Escritura para eso es. 2 Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y siempre va a ser útil para corregir, para redarguir, para enseñar, corregir, redarguir e instruir. Ese es el orden. Y las correcciones. ¿Cuántos son padres de familia acá? Levanten la mano, por favor. Levántenla bien. Vaya. ¿Cuántas veces han corregido a sus hijos? A veces es necesaria la palabra y a veces el cincho, dijeron por ahí, el castigo, ¿verdad? O sea, a veces nuestros hijos, seamos honestos, hermanos, a veces nuestros hijos no entienden solo con la palabra, ¿verdad? A veces no. Ahora, usted no se preocupe como padre de familia, porque la Biblia le autoriza a que de repente usen un su chiribisco por ahí. Vara, dice. Chiribisco, lo que sea. La Biblia dice, hay momentos que va a tener que ser necesario. Y a veces como hijos espirituales, hermanos, a veces el Señor hace lo mismo. Porque sabe, Él como todo buen padre que ama a sus hijos también los corrige.
A los que son hijos. A los que no son hijos, no, usted no corrige el hijo ajeno, ¿verdad que no? Dios guarde. Dar corrigiendo, más los hermanos que son maestros, ¿saben, verdad? Muchos pueden amar a sus alumnos, yo sé, pero ya no los pueden corregir ahora. Aparte porque los niños son tremendos, ¿verdad? Hay muchos niños tremendos ahora en las escuelas y en los colegios. De repente el maestro le quiere decir algo y se le quedan viendo. Como quien dice, y es más, uno no anda corrigiendo al hijo ajeno. ¿Qué es lo que usted dice cuando ve a un niño mal criado? Mal, espacio, criado. ¿Qué es lo que usted hace? ¿O qué es lo que usted piensa? ¿Ah? ¿Qué es lo que usted piensa? O sea, honestamente, qué muchachito este. El mío me hiciera ese berrinche, dice usted. Pobrecita esta mamá o pobrecito esta papá. Este papá, perdón. Hasta se me traba la lengua. Es lo que usted piensa, es lo que yo pienso, ¿verdad? Este muchachito sí que, si fuera mío ya lo hubiera, aunque no lo haga, ¿va? Pero lo pensó. Pero usted no anda corrigiendo porque el papá le puede salir bravo también. Y pasa, hermanos. Pasa. Sí, nosotros tuvimos una experiencia un día de esto. Íbamos en la carretera y de repente un niño con toda la cabeza así en un carro adelante de nosotros, mire. Y en todas las curvas se miraba que el cipotillo le hacía Y mire, yo decía, ya va a venir un carro de frente, ya va a meter un frenazo. Y no aguantamos, fíjese. Íbamos preocupados a tal grado de que en una recta nos los pusimos a la par, ¿verdad? Y Eli le gritó, el niño, le dijo. ¿Y sabe qué hicieron? Bueno, quizás le cerraron la ventana de ese lado y le abrieron la del otro. Bueno, mejor, dije yo, porque así no va a hacer atraso. Si sale volando para la carretera no va a haber atraso, va a salir volando para el barranco. O sea, yo creo que, no sé, no quiero pecar de decir que la gente se molestó, ¿verdad? Pero no aguantamos. Uno hubiera dicho, ¿y a mí qué me importa, verdad? Pero no. Si somos hijos, el Señor nos va a corregir. Téngalo por seguro. Y las correcciones del Señor, hermanos. Usted quiere experimentarlo, me cuenta. Tenemos, hermanos, nosotros una esperanza en Cristo. Él mismo se declaró como la resurrección y la vida. Y me encanta cómo el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5 verso 1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se destruye, tenemos de Dios un edificio, una casa hecha, no hecha de manos, eterna en los cielos. El cuerpo físico. Y el apóstol siguiendo el ejemplo de Cristo. Así como él dijo, muchos no entendieron cuando él habló de la destrucción del templo como su cuerpo y dijo, en 3 días yo lo voy a levantar, refiriéndose a que él iba a resucitar. Él tiene el poder para levantarnos, para levantar este cuerpo, porque eso es lo que va a suceder. Resucitar es dar vida nuevamente, y estos cuerpos que nosotros vemos acá, guapos, hermosos y bellos, si la muerte los sorprende y nos llevan y nos entierran ahí en el cementerio, el día que Cristo venga, si es que viene cuando ya no hayamos muerto, van a levantarse de ahí, porque esa es la promesa. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que no se preocupe, como sea. Luego, los que estamos, dice, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Y en ese momento, hermanos, maravilloso, que va a ser en un abrir y cerrar de ojos también, dice que vamos a ser transformados. Y me encanta cuando el apóstol Pablo dice, y así viviremos, estaremos para siempre, por siempre con Él. Cristo resucitó, hermanos, y nos dio la victoria sobre todo.
Por eso es que el verso dice, en Cristo somos más que vencedores. Gracias, Padre, por esa victoria que tú tuviste en la cruz, por esa victoria que tuviste sobre la muerte, al quitar esa piedra de ese sepulcro y levantarte al tercer día. Gracias, Señor, porque eso ahora para nosotros es una esperanza de vida maravillosa, es la gloria, Padre, revelada hacia nosotros. Nosotros, Señor, que no teníamos ningún valor, pero nos amaste y diste tu vida por nosotros, Padre. Te honramos, Señor, y bendecimos tu nombre. Tenemos gozo en nuestro corazón. Que nuestra vida, Padre, sea la muestra de que correspondemos a ese amor, de que estamos esperando que tú regreses por nosotros y de que estamos conscientes de que toda palabra se está y se ha cumplido y se seguirá cumpliendo. Y un día, Padre, podremos estar en gloria contigo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.